An activist, an analyst, a working mother. A woman whose life sits squarely within the 20th century. A migrant traversing the skeins of political and geographical tensions, laying the ground for women to know their minds and their bodies better, blazing a trail towards more plural possibilities for psychoanalysis and society. A charmer, a listener, a chain smoker. This is Mary Langer. Iba a ser una mesa súper progre para el mundo psi. Mary Langer, que es la única mujer, algo súper sintomático dentro de la mesa, ¿no? Todos los demás son varones. Pareciera que todos la actitud que tienen es imponer la visión que tienen de la psiquiatría, del psicoanálisis o la psicología que tienen. La mujer en el climaterio. Es decir, en el climaterio hay alteraciones de tipo endógeno, de tipo y la que habla incluso en algún momento, que me parece de los momentos más rescatables de Mary Langer, es cuando habla acerca de la histeria femenina, ¿no? Y dice, bueno, es que ustedes están diciendo cosas que prácticamente les da a entender que no han estudiado o que no han vivido, ¿no? Y que están partiendo de manuales de psiquiatría. Un sustrato biológico. Doctora Langer. Yo pedí la palabra con urgencia por el tema de la mujer, porque tal vez el ejemplo más claro que tenemos de la relación entre sociedad y psicosis y enfermedad mental, para no ser tan definida, es la depresión menopáusica. Porque la depresión menopáusica se ha tomado, la depresión de la mujer de cierta edad se ha tomado siempre en todos los tratados psiquiátricos como una enfermedad lógica, mientras que una investigación un poco más socialmente orientada demuestra claramente que es una sociopatía y no una psicopatía. Vemos a Tomás Sas discutiendo con Franco Basaglia ya hacia la última mesa acerca de la antipsiquiatría y la posición política que tiene cada uno. Incluso entre Igor Caruso y Mary Langer, que hasta están sentados juntos, está ahí como esta posición incluso entre ellos de alguien que viene de una formación distinta en psicoanálisis y alguien que está formada con los conceptos de Melanie Klein y que está encabezando un movimiento de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, los trabajadores de la salud mental en Argentina y que tiene una trayectoria vasta. El psiquiatra como el psicoanalista puede ser instrumento de freno, de control, de policía, de no dejar cambiar la sociedad, como puede también desde su campo trabajar para otra sociedad y para otro futuro. It was the first time, I think, when a sizable group of senior analysts, all of them belonging to the IPA, to the International Psychoanalytic Association, quit the local association, and therefore they gave up their rank at the IPA too. You know, psychoanalysis at that time was very hierarchical. You had like different ranks, so they gave up the rank too. It was a daring movement, I would say. Fue un apartamiento conflictivo junto con un grupo importante, digamos, de colegas que la siguieron y que se apartaron en un momento de la vida institucional. Fue bastante... Es decir, nos quedó a nosotros, los que vinimos después, como la idea de que eso había sido un duelo, digamos, perder personas de tanto nivel a causa de sus concepciones políticas que discutían el psicoanálisis tal como el psicoanálisis se enseñaba.
She was the most important female psychoanalyst in the history of Argentina, but at the same time, she was not from Argentina. She was born in Austria. She was trained as a psychoanalyst in Vienna. En realidad es un personaje fascinante porque recorre muchos de los acontecimientos claves de la historia, no solo argentina, sino también europea, ¿no? Entonces ella nace en Viena en el año 1910, en los albores de la Primera Guerra Mundial, y también en lo que son los últimos años del Imperio Austrohúngaro. Para quienes vivían bajo ese imperio, parecía que ese imperio no iba a acabar nunca. Este era un palacio en Viena de su familia. Ella al mismo tiempo viene de una familia muy tradicional, muy rica, y se forma en ese ambiente de liberalización y de caída de los patrones más conservadores de lo que era la sociedad vienesa. Cuando tiene que optar por su compromiso político, no opta por el Partido Socialista, que era el que gobernaba Viena, sino que opta directamente por el Partido Comunista, porque era el partido que se proponía hacer la revolución. Ella dijo, si de alguna manera las mujeres pueden intervenir en la vida, en la guerra, tienen que ser médicos, enfermeros, digamos, profesionales de la salud. Entonces allí fue cuando que emigró a España, ya con el deseo de incorporarse a las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo en España. Allí sin saber hablar el español. Dicen que realmente no necesitaban el idioma porque las personas lo único que decían era madre y agua. Y finalmente, frente a la derrota española, hace el camino del exilio. Y llega a la Argentina también en un momento muy particular, porque llega a la Argentina, llega aquí y se encuentra con el peronismo, que para ella tiene reminiscencia de su experiencia de lo que era el fascismo austríaco, por lo menos el nacionalismo autoritario, digamos, que había vivido en su infancia, y entonces también eso explica que durante esos años opta por abandonar cualquier acción política más pública. Se repliega sobre el psicoanálisis, ella misma dice, sobre una suerte de militancia en la propia institución psicoanalítica. Es una militante ortodoxa del psicoanálisis en los comienzos del psicoanálisis en la Argentina. Well, the importance of psychoanalysis in Argentina is very difficult to understand for foreigners because it's become a part of our cultural identity. You know, it's like tango, like Peronism. Pero también hay algo en el carácter, en la forma de ser argentina, porteña, de las grandes urbes que bueno, que se hizo con la inmigración. I think that the whole interest, the interest for political ideas, philosophical ideas that stemmed in Europe had a very fertile ground
amongst the intellectuals and in Buenos Aires. The first group of analysts, and Mary Langer was one of them, who came from Europe in relation to the Second World War. They created the Psychoanalytical Association of Argentina. Yo creo que hay que recordar que la vida de Mary Langer transcurre y es producto de la Guerra Fría, ¿no? Me parece que las dinámicas en las que está inscrita su vida y su trayectoria no pueden desatenderse de esta dinámica, ¿no? De esta dinámica este-oeste, y que ella fue partícipe y tomó partido acerca de esta posición. Me parece también que estas relaciones están inscritas en una relación norte-sur, ¿no? Ella no deja de ser una europea que llega a América Latina. Hubo un encuentro entre lo que ella traía como su formación analítica de Viena, una disposición argentina, porque es un fenómeno que todavía sigue siendo estudiado, el auge que tuvo el psicoanálisis aquí. Y cuando se encuentra una voluntad como la de ella, con una energía inagotable para producir con un terreno que por supuesto influyó mucho, Pichon Rivière, Arminda Verasturi, Garma, Racker, etc. Se produjo un encuentro ahí. Se produjo un encuentro productivo que hizo que la Argentina, Buenos Aires, pero la Argentina y luego Latinoamérica también, por supuesto, fuera un epicentro del psicoanálisis que hasta hoy llama la atención del mundo. The expansion, the diffusion of psychoanalysis became after 1955. Basically, we had a period of very rapid transformations on the cultural level and the social level, similar to those that occurred in Europe after World War II, after 1945. There was a renewal process that implied the arrival of many Western forms of cultural consumption from Hollywood, you know, the movies from Hollywood and Coca-Cola and psychoanalysis arrived to Argentina as a cultural consumption, you know. So one possible hypothesis is that psychoanalysis somehow substituted for politics, if you want, or you could say something like that. In other words, it was a way of questioning yourself, since you couldn't question very much what was going on outside. At some point, psychoanalysis could substitute, for some people at least, for political engagement or something like that. One case was Mary Langer in the earlier part of her stay in Argentina. Ella era una persona que trabajaba muchísimo, así que mi sensación como niña era que sí, que era una mujer muy ocupada y una mujer importante, digamos, ¿no? Como que era muy valorado su trabajo allá en Buenos Aires. Era un momento de muchísimo auge. Ser psicoanalista tenía como un cierto glamour también. And psychoanalysis could talk to women about women's issues that had been previously in the hands of medical doctor, priests, or other people, male. Now there was a first cohort of women psychologists and psychoanalysts who could talk about women's issues to women from the point of view of the science, you know, and that was also something novel. In a moment in which women were entering massively into the job market, where the age of motherhood, you know, was delayed, Mary Langer fits in two ways, I would say, in this environment. The first, because she was definitely the first to address women's issues from a psychoanalytic point of view in the books which were widely read and which overflew the psychoanalytic circles. Para mí creo que es el mayor logro, ¿no? Ella escribe un libro en 1952, escribe en 1952 Maternidad y Sexo, y que es un libro realmente notable, pero ya no solo en la producción psicoanalítica argentina, sino diría incluso internacional. Porque yo no sé si sabes, pero en el campo del psicoanálisis los temas de la maternidad
los temas de la mujer, los estudios sobre la mujer, en fin, incluso los debates sobre la sexualidad femenina, en fin, todos esos temas eran temas que el propio Freud siempre dijo que eran muy complicados. Él decía que la sexualidad femenina era el continente negro del psicoanálisis. O sea, sí. El tema es que ella se mete allí con una posición muy crítica. Ella critica a lo que llama el falocentrismo freudiano, para tratar de pensar con categorías propias las condiciones, sobre todo de los trastornos asociados a la sexualidad y a la reproducción y a la maternidad. Ella habla de la menarca, o sea, la primera prestación de la mujer, el temor a la defloración, o sea, la pérdida de la virginidad, frigidez, trastorno de la fecundación, embarazo y parto, problemas psicológicos de la lactancia y después el climaterio. Todo, hace toda la vida de la mujer, todo el transcurso de la mujer relacionado con su parte biológica y mental, ¿no? Hace todo un enlace. Y en 1951, brevemente, ella está influenciada por las lecturas de Melanie Klein y Helen Deutsch. También los trabajos de antropología de Margaret Mead, que la ayudan a comprender hasta qué punto estos trastornos pueden ser causados por factores culturales. Ya pone la cultura, la contextúa a la mujer, ¿no? Todo eso, lo importante era el gesto, ¿no? En 1952, en medio de una sociedad muy tradicional, muy pacata, en medio de un peronismo muy asociado a las visiones más conservadoras de la familia, y eso es muy notorio, digamos, ella se ocupa de investigar esos temas, se conecta con algunas de las figuras que en el psicoanálisis se habían ocupado un poco de esos temas, entre las cuales hay que colocar también a Karen Horney, que es alemana pero desarrolla su trabajo en los Estados Unidos. Comienza a introducir algo que sería como un psicoanálisis de base materna, ¿no? El psicoanálisis, que es una doctrina que tiene todas sus tesis centradas particularmente en la función del padre, aparece desafiado, pero quiero decir, se vincula de un modo muy original. Es un libro muy actual, si bien se notan, digamos, las concepciones de la época. Es curioso, por ejemplo, concepciones en donde, por decirte una que es muy llamativa, en donde el tener hijos era importante y el análisis para muchas mujeres era con poder combinar su deseo de maternidad y su deseo profesional, y esto era un objetivo analítico importante. Ahora esto ha cambiado. El tener hijos no es un tema que sea... Es un tema personal, pero muchas mujeres pueden decidir no tenerlos, y esto no es algo que se considere patológico, es una decisión de vida, y en ese sentido, claro, eso no estaba presente en la cultura de los 50. Her point of view, unlike what the myth constructed around her usually claims, were rather conservative. In other words, she could talk to a society which was, eager to get new things, but it was still very timid about those new things too. So she could talk about women's sexuality, but still claiming that womanhood was only fulfilled in motherhood, and that the role of family was extremely important. That women should, take care of their children. And that the question of modernity was that women now could drive cars and be professional, but didn't know how to breastfeed their children, and that's even worse, than. So that's another issue of psychoanalysis that I forgot to mention before, which is very important. That in Argentina play a role of sort of combining somehow modernity and tradition, if you want. Ya mi primera impresión fue de una señora en aquel tiempo, ¿verdad? Yo de joven, ella así como muy formal, así como después en Zúrich, en los 70, ella vino regularmente y yo hice supervisión con ella. Hemos hecho en el seminario psicoanalítico de Zúrich. Yo fui muy radical feminista y milité en los barrios de Zúrich
con el grupo maoísta. Entonces, claro, ahí había choques. Ella presentó al respecto de su libro Maternidad y Sexo una imagen de la mujer que teníamos que rechazar. Ella dijo, una mujer que no es madre, no es mujer. Y como yo y otras también ahí en el grupo de Zurich, hemos dicho, pero no puede ser que ella como mujer de izquierda, y sin duda la admiramos todas, pero que dice algo así, una semejante terrible cosa, ¿verdad? Después creo que ella, sin que nunca hizo autocrítica, pero se transformó hacia que podemos decir si tenía al final una posición feminista. Esto podemos decir también que aprendió también de la joven generación, así como debe ser. Dice que podría referirse a algunos conceptos nuevos, pero sin embargo el problema fundamental pasa por lo ideológico. O sea, el problema fundamental es las ideas, el cambio de ideas, el cambio de posición frente a la mujer en la vida, en lo cultural, ¿no? O sea, que más que los cambios que tienen que ver con los cambios biológicos o ser madre, como no, es el cambio ideológico. Dice que se debe tender a integrar las diferentes partes de la realidad para poder construir un todo. Y en este caso, para hablar de la mujer de nuestra época, debemos ubicarla en su clase y en el momento histórico que vivimos. O sea, fíjate cómo va ella haciendo hasta que se queda más en sus intereses y sus cuestionamientos sociales, ¿no? Because her interest moved to the social dimension, social political dimension. So from that point of view, she did make a very important contribution in the sense that can one understand our own development independently, our own psychic development, our ways in which the woman think about herself independently from the cultural and social dimensions that makes women be who we are too. So I think at that point she left perhaps trying to continue to think about unconscious fantasies and move into thinking about, well, what are the social dimension and the political impact we are living. Frente a un mundo capitalista con más y más y más malestar y dificultad y inseguridad, llega la psiquiatría social, la psiquiatría comunitaria, que tiene un aspecto muy doble, como el análisis, como la psicología. Podría ser muy progresista o puede ser también todo lo contrario. Y generalmente es todo lo contrario, generalmente sirve justamente al control. Entonces el psicoanálisis entra no tanto a nivel directo, es decir, a través de los análisis, como a nivel indirecto, en pertenecer a los aparatos ideológicos del Estado. El psicoanálisis tuvo un auge enorme en ciertos países capitalistas y forma entonces parte de los que dictan la opinión pública. Por ejemplo, en la Argentina, los psicoanalistas que 50 años atrás nada que ver con todo eso, ahora son colaboradores de la prensa y son consultados de la radio, de la televisión, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo formemos esta opinión pública? Desde ya, nunca directamente.
Nunca nos preguntan directamente si nos ponemos del lado de tal o tal sistema, pero hay factores indirectos muy interesantes que tienen que ver con la ideologización de la ciencia en general y bueno, del psicoanálisis en especial. Maternidad y sexo, cría eso también a pie juntillos y lo insisto también mucho. Y tengo que hacerme unas cuantas autocríticas sobre cosas que he escrito tiempo atrás. Sin embargo, dice Mitchell, hay dos interrogantes en eso. Uno, ¿por qué en este momento prospera justo esta investigación, se divulga con tanta facilidad y, agregaría yo, se hace tantas entrevistas a tantos psicoanalistas conocidos con respecto a este tema para publicarlo en tantas revistas femeninas? ¿Por qué? Y vamos al contexto histórico, porque sin contexto histórico no podemos movernos, no podemos entender el mundo. Bueno, era, después del final de la Segunda Guerra Mundial, los países anglosajones, las mujeres habían dejado los hogares forzosamente durante la guerra, los niños forzosamente habían sido evacuados y separados de sus madres. Ahora terminó la guerra, faltaba trabajo, volvían los hombres del frente. ¿Cómo mandamos la mujer de vuelta a su casa? Difícil. Se puede despidiéndola, pero hay problemas, huelgas, etc. No, lo hacemos a través de la opinión pública. La convencemos suavemente que si no regresa a su casa va a tener un hijo esquizofrénico. Eso es terrible. Mejor regresemos. ¿Ven? A eso me refiero. In the 1960s, life in Argentina became very political. La Revolución Cubana tiene un enorme impacto, sobre todo en la zona que va del progresismo, del pensamiento progresista a la izquierda, en el caso argentino y latinoamericano. Y además porque la Argentina vive una dictadura militar autoritaria en el año 1966, o sea, 6-7 años después de la Revolución Cubana, que es la dictadura del general Onganía, muy autoritaria, que interviene en la universidad, que persigue de algún modo, reprime, en fin, trata de suprimir aquellos pensamientos que aparecen como más subversivos respecto del orden y respecto de una visión tradicional. Well, I think it was a process of politicization of the whole society in Argentina as much as everywhere else, I guess. In 1969 in particular, we have our 68 1 year later in 69. You know, things happen usually a little bit later there. En la ciudad de Córdoba, una ciudad industrial con mucha presencia obrera, se produce una especie de sublevación o levantamiento social, en fin. El Cordobazo, which was a kind of a movement where everybody wanted to be on the streets to just say we want something different. You know, there was a response to a state of affairs where the repression, where the impossibility to feel free, to read whatever you want, to think whatever you wanted, to say whatever you want to say, where the social injustice was very, very high, that of course brought a lot of reactions. Now, one could say, well, yes, there were groups that actually were radicalized and followed the same violent routes as the political institutions, but I wouldn't say that of Mary Langer. I would think that she wanted to put into practice her ideas about change, social change, political change, and that was very important. En las memorias, en la biografía que escribe Mary Langer, dice: a nosotros nos despertó el Cordobazo.
a nosotros quiere decir a los psicoanalistas. Y entonces se produce una cosa completamente insólita, que para ese movimiento, que hasta ahí había sido completamente apolítico, digamos, comienzan a comprometerse con posiciones políticas y hacen cosas totalmente insólitas, como por ejemplo adherirse a un paro de los trabajadores. Entonces los psicoanalistas paran en su consultorio. Yo no sé si hay ejemplos de otras comunidades psicoanalíticas europeas. Se me ocurre que no en Inglaterra, seguramente, en que los psicoanalistas se consideren trabajadores y adhieran a un paro nacional, a un paro general. Quiero decir, ese es el momento en que ella es como que reencuentra, casi 20 años después, reencuentra esa vieja identidad de izquierda de sus años juveniles, y es un hecho que muchos de los más jóvenes psicoanalistas, que sí están más comprometidos, muchos de ellos están en el Partido Comunista o están en los nuevos partidos de la izquierda, etc., se sorprenden cuando la ven a ella, que había sido siempre una figura más bien ortodoxa y apegada a las reglas, como alguien que es capaz de liderar o tener una presencia visible en ese proceso de radicalización. This idea of the psychologist as an agent of transformation was very different from the private practice of those medical doctors who were rather conservative, and they had nothing to do with a change of atmosphere, that climate, that social and cultural and political climate that was changing in the 60s very rapidly. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War. You have in Europe and in the States all these upheavals about Vietnam, and you have May 1968 in Paris. You have different movements, forms of social protest. In Rome, a peace demonstration ironically erupts into violence near the U.S. Embassy along the International Congress of Psychoanalysis of 1969 was organized in Rome. That was one of the cities that was revolutionized by these new ideas. And there was sort of a parallel congress organized by this group that was called Platform. El grupo de la plataforma estábamos más bien ahí concentrándonos más cómo criticar la IPA. ¿Viste? La IPA, por eso lo rechazamos, lo hicimos esa profunda crítica en la organización de la formación, porque para poder ser psicoanalista te tenías que identificar consciente o inconscientemente con esa estructura de poder jerárquico y de los didactas, que fueron todas las vacas sagradas, casi todos hombres, ¿verdad? Y claro, eso da una totalmente, podemos decir, una falsa, errónea formación al psicoanálisis que pretende que la libre asociación, pensamiento rebelde, como que no tener miedo al conflicto. Mary Langer and two of her analysans, her disciples, basically, Hernán Kesselman and Armando Bauleo, were in Rome, and they were a part of a parallel congress. And when they went back to Argentina, after being in touch with all this reform movement, they found the local association incredibly conservative. All of a sudden, she ended up questioning this link between psychoanalytic neutrality and social neutrality, the absence of engagement in the real world. And this became a very clear idea for the new generation, for her disciples, but for many other young psychoanalysts
who were suffering from this very hierarchical organization, very conservative and elitist institution. En 1971 en el Congreso de la IPA en Viena. Ahí estaba Mimi, fue aquel importantísimo congreso que por primera vez volvió a Anna Freud de Londres a Viena en la Hofburg. Primero es un edificio impresionante y es un castillo del rey, pero en medio de Viena impresionante, ¿verdad? Y simbólicamente el poder, que la IPA quería hacerlo ahí. This is a very, very difficult issue for any psychoanalytical organization. And as you also know, Mary Lange had already been in a similar situation in Vienna when the Viennese Institute, at the time of the war and in the face of the persecution of analysts, of Jewish analysts in Berlin, the Viennese decided to claim neutrality, and there was like a prohibition, let's say, to talk about politics or to belong to any political party if you were a candidate. Fue muy audaz, porque claro, la IPA no quería saber nada de esas ideas, y menos la palabra revolución. Forma como una coordinadora que se llamó de trabajadores de la salud mental. De nuevo aparece esta idea extraña para los hábitos profesionales de médicos, psicólogos, etcétera, que se consideran a sí mismos trabajadores de la salud mental. It brought together all the people working in mental health, psychiatrists, social workers, psychologists, educational therapists. I think people there felt much freer to talk about politics, to say what they thought, and to study together the connection between psychoanalysis and Marxism, psychoanalysis and anthropology, psychoanalysis that could be open to other disciplines too. Llega un grupo precursor de la lectura de Lacan, con la cual Marie Langer no está de acuerdo. De hecho, me parece que hay varias citas que uno puede rastrear en las cuales Marie Langer expresa claramente su desencanto o su antipatía por Jacques Lacan, ¿no? Ella, en una memoria muy clara que tengo, dice:
Si yo tengo algo que reconocer en Lacan es que permite abstraerte de los fenómenos que están afuera. Afuera pueden estar cayendo bombas, pero tú sigues concentrado en la lectura de Lacan. Es el momento también en que se produce una gran contradicción, incluso en el interior del propio conglomerado peronista, surgen grupos peronistas violentos, de derecha, de ultraderecha, que atacan a los montoneros, que son de izquierda, en fin. Y en ese contexto, Marilangue recibe amenazas. Y mi madre también se fue acercando mucho a esos grupos que también recurrieron mucho a ella. Y entonces por eso ella también fue que la amenazaron, porque ella había atendido a gente que había estado involucrada con la guerrilla, digamos, ¿no? Entonces por eso también la amenazó esta organización paramilitar, la AAA como le llamaban, que era la Alianza Anticomunista Argentina. I started my psychiatric training in 1974, so that was the time, a very difficult time. And I did my psychiatric training in a small unit that in a general hospital. The hospital was being overseen by the military, say. And there was a lot of fear. We were frightened because we had already a colleague of ours who had disappeared. The analyst who was teaching us group analysis was in jail. So it was a very difficult time, and the head of service, who she herself was a psychoanalyst, was also obviously having to be very careful and frightened. La violencia estaba en la sociedad también, es cierto, ¿no? Por lo tanto, yo pude seguir con mi actividad, incluso estuve en la universidad hasta que se intervino en la universidad. Yo iba a la universidad, a la facultad, y nos revisaban antes de entrar, nos revisaban cuando salíamos. Te pedían el documento, tenías que demostrar a qué venías, qué hacías. Era una época muy delicada, muy difícil. Muchos analistas fueron muy perseguidos, muchos. Mucha gente se tuvo que ir del país por una persecución y una amenaza. Porque si bien no se hablaba y no se decía, sabíamos que la gente desaparecía. I already had a girl who wanted therapy, and she was in a terrible, distressed state. And she was just sitting there looking at me and saying, "How can I talk to you when I cannot tell you what is going on with me?" And even though I could say, well, but this is confidential, she knew that confidentiality might not exist, because how could she know if I was not tortured, or, I would not say what was happening to her. So the whole ordinary thing about confidentiality was complicated. Era una época donde de alguna forma uno trataba de cuidarse en lo que hablaba, de no escribir. Si te capturaban o te agarraban, te miraran todos los registros, y si estabas en algún lugar te vinieran a buscar, fueras parte o no fueras parte. Era muy común estar en una reunión y hacer una redada y llevarse a todos los que estaban, tuvieran que ver o no. We were all worried that our telephones were being interfered with. We were very, very careful not to say anything on the phone to anybody. We were very careful not to take any addresses with us.
A mí me tocó en una oportunidad atender a una persona que vino derivada de un conocido y a los 5 o 6 meses de tratamiento él me dice que él era activista. Y a mí, yo tenía 27 años, 28, y era una cosa que me produjo como un miedo muy grande. Entonces yo le dije que no lo iba a poder seguir atendiendo. Y le dije, mira, no es porque sos activista, es porque yo tengo miedo. Y si yo tengo miedo no te voy a poder ayudar. Ya después sí, en el año 76 la cuestión es más complicada. Yo ya ahí estaba trabajando como psicólogo y estaba en la universidad, tengo que renunciar a todo, en fin, tuve que irme. No me fui del país, pero me recluí en mi trabajo privado, ¿no? We ended up leaving the country. Yes, we didn't know how and when and if all of that was going to finish, but the whole climate was one where it was difficult to think. After their exiles, after their interior exiles, when they were in Argentina, in the refuge of their consultation rooms, well, it's strange, but they are not going to be able to tell you that they had to abandon Marxism and that they only kept Lacanian psychoanalysis in that private setting, the private kind of practice. There was like a privatization process of psychoanalysis during the dictatorships and basically during the second dictatorship. If Mary Langer could continue to have a social practice, a meaningful kind of political practice, was because she went into exile. En este momento de la década de 1970, México es un epicentro del exilio latinoamericano. Cuando llega Marie Langer, pues era un ícono no solo para la comunidad argentina, sino para la comunidad mexicana. Ellos van a formar brigadas de entre 10 y 12 personas que van a viajar mensualmente a Nicaragua. La participación de los psicoanalistas o del equipo internacionalista de salud mental México-Nicaragua, como se le conoce, se da principalmente en la formación de recursos en salud mental. Ese choque cultural de lo argentino, de casi alta burguesía, mujeres así en minifaldas viniendo del aeropuerto y andando al aeropuerto y el pueblo ahí pobre. Esto fue mi perspectiva, diríamos, personal. Obviamente, solo el hecho que eso veo desde ahora acá, que han sembrado el pensamiento crítico del psicoanálisis, el inconsciente eso sin duda fue una gran ayuda y además una militancia porque no ganaron nada, en contrario, ¿verdad? El gran benefactor de esto va a ser las organizaciones en Europa y Estados Unidos que son contactadas por Marie Langer. La tarea de Langer fue inalcanzable, o sea, ahí tiene reuniones en España, tiene reuniones en Estados Unidos, va a Viena, ¿no? Va a Alemania, tiene una agenda internacional para recaudar y en cada momento que puede, al menos lo que yo he podido constatar, los invita a donar, ¿no? Y donar no solo en efectivo, sino también a comprometer
con la lucha nicaragüense, que es mucho la tarea del internacionalista, ¿no? O sea, por un lado, ayudar a la reconstrucción del país, pero por el otro, ayudar a informar o a tratar de contrarrestar el peso de las agencias de noticias internacionales y ayudar al gobierno sandinista a tener una mejor imagen que ante los ojos de los medios es diabólica. Para ella Nicaragua ya en los últimos años fue su gran motor de vida, ¿no? Y sentía como que en Nicaragua estaba ganando la república, que era un poco como lo que había perdido en su juventud, ahora se estaba como cerrando ese ciclo. Mi madre fue muy pro-cubana, esto lo llegó a conocer incluso a Fidel. Hay una anécdota famosa, estuvo reunido con Fidel y Fidel le preguntó cuál es la receta para hacer el Apfelstrudel y mi madre le contestó ahí parece con desparpajo diciéndole: comandante, esto no es una conversación para una feminista, pregúnteme otra cosa que una receta de cocina. Que ella quería hablar del psicoanálisis y él la preguntó, pero señora, ¿cómo se hace el Apfelstrudel? Mary Langer funcionó como un modelo para mí. Mimi, surely she helped all of us to be less afraid, to make ourselves visible, let's say, ¿no? El compromiso de Mimi con temas como el lugar de la mujer, el compromiso con sus ideales y sus ideas políticas que la llevaron a trasladarse desde Viena a España. Primero hubo un paso por Montevideo y después vino a la Argentina. Esto es algo que caracterizó a Mimi desde siempre y que prosiguió y que la obligó a tener que emigrar otra vez de la Argentina. Esto ya son mis palabras, a reeditar la situación traumática de tener que emigrar por cuestiones políticas una vez más en su vida, lo que no es poco, es mucho. Ella volvió, ya con la democracia, en el año 80 y habrá vuelto, no sé si 83, 84, ella vuelve. Yo creo que ella ya estaba enferma, yo no lo sabía. Y yo allí la entrevisté, como yo trabajaba en la historia del psicoanálisis, y era muy curioso, como anécdota, que yo quería hacerle hablar de los comienzos del psicoanálisis y de lo que había pasado en los años 40, y ella me quería hablar de la revolución nicaragüense, porque venía de Nicaragua, es decir, que ella se consideraba en ese momento bastante ya vieja, 75 años por lo menos, 76 años, pero ella se consideraba absolutamente parte de un presente en el cual quería intervenir. ¿Pueden tomarse medidas para prevenir y evitar la locura? Puedo Señores, todavía porque me tomo tan desprevenido la pregunta. Lucha por algo. Ya gracias, doctora.